La señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, nos ofrece sus palabras de agradecimiento. Bueno, muy buenos días. En realidad, pues, yo no venía preparada para leer ningún discurso ni pronunciar aquí unas palabras especialmente solemnes. Me parece que el gesto en sí mismo era suficientemente solemne como para simple y sencillamente venir a agradecer y, por supuesto, a disfrutarlo como lo he disfrutado esta mañana. Quiero agradecer de corazón a todos los que han participado esta mañana en el uso de la palabra. Sé que han sido palabras sentidas, palabras pronunciadas con vehemencia, que también ciertamente salen del corazón y también se construyen desde la convicción. Así que muchísimas gracias a todas ustedes y de manera muy especial, don Víctor Emilio, muchas gracias también a usted. Por supuesto, a todos y a todas quienes hoy nos acompañan esta mañana, quienes fueron parte de esta iniciativa de dedicarme de alguna manera la ceremonia tan importante que siempre de manera obligada, por importante y por relevante, procuramos celebrar año con año, que es precisamente la celebración de la primera vez que la mujer en Costa Rica logró ejercer su derecho al voto. Agradecerles también su compañía, agradecerles su solidaridad, agradecerles a muchas de ustedes su amistad y su acompañamiento, y quiero decirlo de manera también muy particular a todas las mujeres, muchas de las cuales, si no voy a individualizar, me han acompañado en el pasado y me siguen acompañando en importantes luchas que estamos planteando. Pero bueno, como ya estoy aquí, algo voy a tener que decir. Es difícil saber por dónde empezar y en realidad, como les digo, no quiero romper de alguna manera tampoco el encanto que ha tenido este hermoso evento. Y voy a hablarles también, creo, para corresponder a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, voy a hablarles también desde el corazón, que es la mejor manera que tenemos las mujeres de expresarnos y de conversar. Y quizás empezaría por rememorar, compartiendo con ustedes, la anécdota más importante quizás de mi vida en la función pública, porque precisamente fue la anécdota que tuvo lugar con ocasión del primer nombramiento importante con que el país me honró para trabajar en la función pública que tanto he querido y que tanto he amado, gracias especialmente al ejemplo permanente que tuve en mi casa por parte de mi padre. Fue allá en 1996, cuando el entonces presidente de la República, terriblemente agobiado porque tenía un ministerio que no había manera que avanzara de manera sostenida con un único funcionario, decidió por tercera o cuarta vez, más o menos rompiendo los récords que yo he estado rompiendo en algunas carteras, decidió por tercera o cuarta vez atreverse a hacer un cambio radical en el nombramiento de la cartera de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública. Y entonces me solicitó que por favor me pusiera yo al frente. Era sabida la pasión y el compromiso que yo tenía con respecto al tema de la seguridad ciudadana. Habíamos trabajado intensamente en la campaña electoral, llevando el primer planteamiento sobre este tema al país. Considerábamos que Costa Rica tenía que empezar a tomar decisiones serias y sostenidas sobre un tema que tarde o temprano nos iba a golpear, a impactar de la manera en que finalmente, efectivamente, sucedió. Tenía ya 2 años de estar precisamente trabajando en todo lo que era la reforma estratégica, mejorando la capacitación de la fuerza pública, implementando una ley con la que habíamos iniciado la administración para finalmente tener en Costa Rica una policía profesional y no una policía sujeta a los vaivenes de la política electoral. De manera que había conocimiento, había experiencia, había estudio y sobre todo había un gran amor
por esa institución que tengo que reconocer, la institución que más he querido en mis años en la vida pública, que era la Fuerza Pública. De manera que el presidente me pidió que me pusiera al frente, y no sin antes escuchar las advertencias de mucha gente, finalmente accedimos a hacerlo, cuando precisamente yo estaba por irme a mi casa porque acababa de tener a mi hijo y tenía tan solo 6 meses y quería precisamente disfrutar a plenitud la paternidad de lo que iba a ser quizás pues mi único hijo, como terminó siendo finalmente. El día en que el presidente Figueres me presentó al país en una ceremonia en la Casa Presidencial, precisamente convocó a la ceremonia a los 70, más o menos creo, comandantes que teníamos en ese momento, representantes de las distintas regiones de todo el país. Y entonces los sentó, recuerdo, en la mesa del Consejo de Gobierno, alrededor, entré yo con él, nos sentamos al frente y les dijo: les presento a su nueva comandante general. Se hizo un silencio, dirían los músicos que se hizo un silencio de 4 tiempos, que ni siquiera una sierra bien afilada podía cortar. No hubo mucho más que elaborar, la prensa nos estaba esperando, había expectativa, se estaban rompiendo paradigmas y entonces había que bajar, pero sí recuerdo que tan solo unos 7 a 10 comandantes se quedaron para felicitarme. A partir de ahí empezó una carrera muy empinada, por tratar de convencerles no solamente a ellos de que, dependientemente de la cara que tuvieran al frente, se podía manejar con liderazgo una institución siendo mujer, para enfrentar boicots claros y abiertos que tuvimos en algunas regiones del país. Recuerdo que establecimos como prioritario un programa de recuperación de Atillo como una de las primeras comunidades seguras. Finalmente terminó siendo un ejemplo a nivel internacional, pero en las primeras etapas tuvimos que sortear mucho tipo de boicots, al punto de que más bien se sembraba droga en aquellos lugares en donde ya nosotros anunciábamos un despeje de la zona por parte del narcotráfico. Se corrompían a personas con tal de que trataran de incidir delictivamente en las zonas en que habíamos ya anunciado su estabilización. Y la lucha fue dura. La lucha fue dura, fue compleja, no solamente por tratar de convencer a una institución entera de que podíamos hacerlo bien, sino también porque tuvimos que vencer artículos de opinión, comentarios en donde mucha gente dijo: en un momento en que el país necesita firmeza para enfrentar la inseguridad, ponen a una mujer. Lo demás es historia. Creo que logramos cerrar esa administración de manera satisfactoria y precisamente fueron los resultados los que finalmente de alguna manera impulsaron el resto de mi carrera política. Quizás hubo 2 cosas en ese momento que yo me di cuenta eran fundamentales para que, al igual que mí, por supuesto, muchas mujeres en el pasado se hubiesen sobrepuesto a los enormes retos que muchas veces nos corresponde enfrentar cuando asumimos una función y especialmente cuando lo hacemos por primera vez, es decir, cuando de verdad se rompen paradigmas. Y en mi caso particular quiero destacar que hubo 2 elementos fundamentales. Uno, precisamente un elemento que se lo debo a la formación que recibí en mi hogar por parte de mi familia, de mi padre y de mi madre. Crecí en una familia de hombres, fui la única mujer y la mayor además, pero quiero decir que siempre me formaron de acuerdo a estándares de igualdad. Nunca recuerdo yo un gesto discriminatorio, una instrucción diferente que me fuese dada frente a mis hermanos hombres por el mero hecho de ser mujer. Crecí en un hogar en donde nunca hicieron distinción entre las oportunidades, las capacidades y hasta, ¿por qué no?, los riesgos a los que yo tenía derecho a exponerme, al igual que mis hermanos varones. Y siempre he dicho, queridas amigas, especialmente me dirijo a las mujeres en este momento, que las mujeres vencemos la mitad, si se quiere, o más de las barreras que la sociedad a veces nos impone
por los esquemas que se resisten a cambiar, cuando precisamente logramos vencer esas barreras internas, esos complejos que en muchas ocasiones la formación, las mismas familias, la educación y las instituciones van sembrando en las niñas a lo largo de su formación. El hecho de crecer sin complejos, el hecho de no entender diferencias entre uno y el resto de quienes antes habían estado en un puesto, sin lugar a dudas, queridas amigas, hacen una gran diferencia, y lo hicieron en mí en ese momento y lo siguieron haciendo también a lo largo de las experiencias que he tenido que enfrentar. No tenemos por qué mirarnos de manera diferente nosotras mismas, y eso en sí mismo siembra una hermosa semilla de fortaleza en cada una de las mujeres. Y el segundo elemento son nuestras propias convicciones. Estoy convencida de que cuando uno sabe lo que quiere, cuando uno sabe que está procurando hacer lo correcto, aunque no siempre así se perciba, aunque no siempre así se pueda comunicar, esa fuerza interna se proyecta de una manera tan poderosa que nos permite seguir avanzando con gran convicción y con gran determinación. Es cierto que las circunstancias no son sencillas y que no son fáciles. Sin embargo, también nos refuerza toda una trayectoria en donde tuvimos que acompañar a muchísimas mujeres dando luchas hermosísimas, y muchas de esas luchas exitosas que han dado sus frutos. Recuerdo cuando tuvimos que ponernos a la par de las mujeres policías, que cuando vieron a la primera ministra de Seguridad Pública empezaron, por supuesto, a dar las quejas de que cómo el uniforme tenía un significado para los varones pero no para las mujeres, como aquellas que querían salir a patrullar terminaban sirviendo el café o cocinando la merienda de la tarde, como era prácticamente imposible aspirar a una formación porque en la escuela de policía ni siquiera existían dormitorios para que las mujeres llegaran a formarse, ni siquiera el currículum era diferenciado en aquellas cosas en donde necesariamente tenía que hacerlo porque las rutinas físicas eran diferentes, no existían baños para las mujeres y tuvimos que emprender toda esta lucha para que la mujer también fuese policía y fuese una policía bien formada y profesional. Hoy cada vez que me pongo frente a un nuevo pelotón de reclutas y que han salido de la Academia de Policía y veo que cada vez son más las muchachas que con gran orgullo se presentan ahí a graduarse, pues sin lugar a dudas digo, la lucha tuvo mucho sentido. Y así por el estilo nos ha correspondido trabajar con muchos sectores. Uno de los sectores también que más ha estado cerca de mi carrera ha sido precisamente las prisiones. Y es difícil imaginar, amigas y amigos, un sector más deprimido, un sector a quienes los derechos se le puedan negar de manera tan reiterada que precisamente las mujeres que se encuentran en prisión son mujeres en condición de pobreza, muchas de ellas también migrantes y además privadas de libertad. Pero vieron ustedes que no es tanto la libertad lo que ellas resienten que se les haya negado, es precisamente la separación de sus seres queridos y especialmente la separación de sus hijos. Por eso siempre he dicho que el castigo para una mujer en las cárceles es un castigo aún mucho más fuerte y más duro que los hombres, porque se les niega no solamente la libertad, sino además la separación de sus hijos. De manera que hemos estado, como les digo, expuestas al rigor, expuestas a la lucha y expuestas también, ciertamente, muchas veces a la incomprensión. Porque también creo que muchas veces las mujeres hemos logrado alcanzar una serie de logros importantes. Hemos tenido que esperar. Es cierto que nos ha correspondido esperar con enorme paciencia a que esos logros se concretaran. Tuvimos precisamente que entender que en los años de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre fueron precisamente eso, tan solo la Declaración de los Derechos del Hombre, y la mitad de la población tuvo que seguir esperando a que le llegara su hora. En Costa Rica tuvimos también que entender que el derecho al sufragio no necesariamente significaba el pleno goce y ejercicio de los derechos políticos, y cuando precisamente, y ya me complace haber sido parte de esa generación, y aquí veo a muchas compañeras, precisamente esos años, cuando precisamente finalmente, después de 2 legislaciones, abrimos espacio para una
también un derecho a ser elegidas, nos dimos cuenta que la lucha no terminaba, porque muchas veces las luchas no culminan con el paso que formalmente hemos logrado dar. Y entonces tuvimos que recurrir a los tribunales y a varias interpretaciones para que ese derecho a ser elegidas fuese un derecho efectivo, para que verdaderamente se nos pusiesen no como una mera cuota, sino como una cuota que tuviese posibilidades de ser electas. Y así finalmente obtuvimos, y fui parte, y me enorgulleció muchísimo, del primer congreso casi paritario que tuvo Costa Rica entre el año 2006 y 2010, cuando finalmente 40% de mujeres nos sentamos aquí en las curules. A partir de ahí empezamos a hacer un ejercicio intenso de nombramiento de mujeres en las magistraturas y también a defender a mujeres en el nombramiento en otros cargos públicos. Pero, como les decía, amigas, esta lucha no termina. Esta lucha es una lucha compleja, es una lucha inacabada. Y a veces cuando creemos que hemos conquistado el sitial que queríamos, tan solo es para darnos cuenta que esto apenas empezaba. Creo también que hay enormes retos de unos y otros, y ustedes también me han conocido. Siempre he procurado distanciarme de los maniqueísmos. Creo que el partir la sociedad y los países y los grupos en dos, los que yo quiero, los que no quiero, los negros, los blancos, los buenos, los malos, los hombres, las mujeres, nunca trae buenas cosas. Y entonces cuando hablo de estos fenómenos, por supuesto que no estoy partiendo en absoluto de una posición sexista, pero sí tenemos que reconocer que hay tendencias que abrigan hombres y mujeres por igual a favor de la equidad de género, y tendencias también que no quieren todavía admitir los avances y siguen resistiéndose a los cambios, a los estilos en el liderazgo. Y quiero esta mañana, en homenaje a muchas de las mujeres que han tenido que enfrentar muchas luchas en el pasado, a muchas de las mujeres que precisamente hoy están acá, pero también de los hombres que nos han acompañado en las mismas, destacar que es posible que todavía nos falten muchas luchas más para que se entienda un poco cómo es el liderazgo de las mujeres. Y podría escribir un libro amplísimo, lleno de páginas anecdóticas de qué significa un poco lo que quiero decir. Y aunque posiblemente algunos se vean reflejados en algunos de los ejemplos que pueda citar, por supuesto que no lo hago de manera peyorativa, ni despectiva, ni que esto suponga un reclamo en lo personal. Sabemos que simple y sencillamente obedece a tendencias y muchas veces hasta a reflejos espontáneos de todo un sedimento cultural con el que nos ha tocado por siglos y siglos convivir y emprender, digamos, el rompimiento de esos paradigmas. Pero sí me llamó desde muy temprano la atención de que los gestos y las acciones y la forma en que tratábamos de explicar o de reaccionar o de simplemente conversar o recibir a las personas sí hacían un cambio, sí hacían un cambio. Recuerdo una vez en que recibiendo a algunos comunicadores en las afueras de mi residencia, y por ser quizás estar excesivamente preocupada por dar explicaciones, porque qué obsesión la de nosotros las mujeres de estar dando explicaciones por todo. Y entonces, por dar explicaciones, dije, miren, disculpen que no los pase bien, yo no los voy a pasar a mi casa, es un lunes y la casa amaneció muy desordenada. Y bueno, entonces alguien por ahí me espetó, bueno, pero doña Laura, ¿qué hizo usted el fin de semana? En otra ocasión, me gusta sintonizar, permanentemente tengo sintonizada la televisión en mi despacho, y si no es por monitorear a veces los noticieros a lo largo del día, a veces es por seguir de cerca a las compañeras y compañeros de la Asamblea Legislativa, para que vean cómo los quiero. Y en alguna ocasión, y si entonces simplemente el televisor está encendido y lo único que cambia es si le pongo volumen o no le pongo volumen. No me digan a quiénes censuro y le quito el volumen cuando hablan en el plenario, si no me pregunten, prefiero que no me comprometan eso. Pero bueno, el asunto es que estaba, como siempre, la televisión encendida, en mute, porque tenía que recibir también a algún comunicador que me venía a hacer una entrevista. No cuidamos detalles, no cuidamos pantalla. Y mi sorpresa fue que cuando leí la entrevista que finalmente se transcribió, la entrevista iniciaba
contextualizando lo que estaba pasando en mi despacho cuando ingresó el comunicador, y decía que la Presidenta de la República tenía encendida la novela a las 3 de la tarde. Recuerdo también en otra ocasión en que un grupo de representantes de un gremio determinado le había costado acceder un poco a alguna reunión. Las agendas a veces se complican, no son fáciles de abrir a todos en el momento en que quisieran. Cuando finalmente, dado el malentendido, cogí el teléfono y llamé a la persona y le expliqué que habíamos tenido problemas de agenda, me respondió: ah, bueno, menos mal, yo creí que estabas pintándote las uñas en el salón. A Dios gracias, las uñas nunca me las pinto, pero bueno, es un poco, me parece, que recoge a veces los enormes retos que tenemos para que se comprendan estilos y formas de actuar. Es también claro y notorio que no tengo primera dama y que muchas de las actividades en que usualmente las primeras damas tendían a participar, pues también han formado parte de mi agenda, sin disputar las otras cosas también importantes para el país, porque así como hemos participado de las marchas con las mujeres en la lucha por el cáncer, así como hemos acompañado a los estudiantes en un cambio de gobierno estudiantil, así también hemos atendido todas las emergencias que se han presentado en el país, cuando son estas del tiempo o cuando son por alguna agresión de algún país extranjero. Así también hemos atendido a los gremios para hablar de las dificultades de nuestra economía y tomar decisiones de manera conjunta. Y también, obviamente, hemos participado de múltiples negociaciones políticas con diputados y distintos también sectores de nuestra población. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que lo que verdaderamente llamaba la atención era precisamente esa otra agenda. Y entonces empezó ahí a hablar de la agenda light de la Presidenta. Es decir, habían dos agendas, por supuesto, tuvimos que desdoblarnos para más bien cumplir con todos los grupos, porque me cuesta decirle que no a muchos de estos otros grupos cuyas causas quizás son percibidas de manera pequeña por algunos sectores de la población, pero desde el punto de vista de lo que ellos defienden y representan, significan todo su universo y también tienen derecho a que alguien les acompañe. De manera que hay enormes retos, de verdad, a veces, para que se comprendan nuestras luchas, nuestro estilo y nuestra forma de gestionar. Creo que la mujer tiene derecho a tener un liderazgo diferente y creo que ese liderazgo también supone cosas buenas para una nación. Creo que son liderazgos complementarios. Creo que son simplemente liderazgos que se complementan. Por ejemplo, creo que la mujer a veces nos gusta ver muchas más aristas en la solución de un problema que quizás solamente una de ellas. Tomamos mucho más puntos en consideración, hacemos mucho más análisis, un poco más complejos. Eso a veces cuesta que se comprenda, a veces se interpreta como indefinición, como que no se quiere fijar la línea. Y lo único que estamos tratando es de entender las distintas perspectivas, los distintos argumentos, validar en la medida de lo posible los distintos actores y procurar que de verdad la síntesis final que se concreta en una decisión, ojalá pueda recoger la mayor parte de las preocupaciones. En el fondo eso es gobernar, tratar de hacer la mejor síntesis para la mayor cantidad de gente. A veces también las mujeres somos menos proclives a golpear la mesa y más proclives más bien a tender la mano. Y eso quizás también se interpreta como un signo de debilidad, pero en tiempos especialmente complejos como los que ha vivido en nuestro país, me parece que más que golpear la mesa, porque algunos han abusado de eso, lo que tenemos que hacer es más bien tender la mano y seguir llamando al diálogo, a la comprensión, a seguir trabajando sobre la vía y sobre la base y los fundamentos de nuestras fortalezas institucionales y no lo contrario. Es también cierto que para las mujeres el éxito difícilmente se entiende como un éxito individual y entendemos el éxito como un éxito colectivo que no tiene jamás que construirse sobre las espaldas de nadie, porque no entendemos que haya que maltratar a nadie para poder ganar una batalla, un debate o una lucha que hemos emprendido. Y precisamente cuesta mucho más comunicar cuando tratamos de decir es que queremos que el éxito sea colectivo y no necesariamente yo soy la que voy a estar en el centro del aplauso que alguien tenga que ganarse, porque son muchos los que hicieron posible el alcanzar un programa, el aprobar una ley, el solucionar un conflicto. Así que
creo que hay condiciones que nos permiten también entender muchas de las cosas que han pasado y que posiblemente seguirán pasando. El tema de la integridad es fundamental. Hay un profundo sentido de justicia. Y no importan muchas veces los cálculos puntuales, los cálculos coyunturales o los cálculos en términos de imagen. Porque lo que nos interesa es procurar ser justos, es procurar ser justas. Y aunque eso quizás no convenga de cara a las encuestas, nos ponemos la camiseta de esa causa porque sabemos que es justa y es una causa que merece ser defendida, merece ser protegida. Pero eso es tan solo, amigas y amigos, me parece a mí un poco de lo que yo les puedo contar, pero que no tengo la menor duda es compartida con muchas de las colegas que esta mañana aquí nos acompañan. Yo lo que quiero finalmente decirles a ustedes es que hay una cualidad en particular. Hay una cualidad de nosotras las mujeres que siempre nos ha acompañado. Y así precisamente lo han venido demostrando todas las mujeres que emprendieron sus respectivas reivindicaciones. Y es la condición de ser luchadoras. Es la condición de ser luchadoras. De entender que las luchas muchas veces suponen incomprensiones, que muchas de las mujeres que lograron finalmente reivindicar una causa o que les fuese reconocida precisamente la lucha por la que estaban abogando, tuvieron de previo que pasar por el escarnio público, por el descrédito y hasta, ¿por qué no?, muchas de ellas, por el martirio. Pero eso nunca las detuvo, porque siempre tuvieron la convicción y siempre tuvieron la fuerza. Por eso es que quiero decirles, queridas amigas, que no soy una excepción. Soy una mujer luchadora, nada me va a detener, vamos para adelante y tengan ustedes tengan ustedes toda la seguridad del mundo, tengan ustedes toda la seguridad de que no será ciertamente en absoluto una presidencia perfecta, la primera presidencia ejercida por una mujer, pero que con todos los altibajos que siempre han caracterizado a las distintas administraciones que presidieron todos los honorables caballeros que hoy precisamente engalanan este salón en donde nos encontramos, que precisamente a pesar de esos vaivenes, porque así es la política y particularmente así son los tiempos complejos en los que nos ha correspondido gobernar, así voy a hacer todo lo posible para que con el mismo honor con que se colgaron estos retratos en el Salón de Expresidentes, se coloque también el primer retrato de la primera expresidenta de la República Costarricense. Muchas gracias. Señoras y señores, les solicito por favor continuar de pie porque vamos a despedir a la señora Presidenta de la República.